Les saludo, buenos días, buenas tardes, depende desde donde nos saluden. Vemos que tenemos gente de Colombia, de México, de España. Les damos la bienvenida desde la Asociación Solidaria de Desarrollo, ASAD, a este conversatorio de Defensoras de la Tierra, Ecofeminismos desde el Sur Global. Para quienes no nos conocen aún, somos una organización española que trabaja tanto en cooperación internacional como en educación para la ciudadanía. Y bueno, nuestra señal de identidad podemos decir que es trabajar procesos participativos de comunicación para el desarrollo. Les cuento un poco en el marco en el que surge este conversatorio y luego doy paso a explicar un poco la dinámica y a las participantes del conversatorio. El conversatorio surge en el marco de un proyecto que se llama Actúa Resiliente. Es un proyecto que trata de unir trabajo en feminismo y en ecología, que está financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Este proyecto surge por la necesidad urgente que tenemos como sociedad de transitar hacia un modelo socioeconómico que de verdad ponga la vida en el centro. Entonces, creemos que en este marco es muy interesante escuchar la voz de las mujeres de otros pueblos y de otros lugares del planeta que llevan años luchando contra el capitalismo y contra el patriarcado. Por eso hoy tenemos la suerte de contar con 4 activistas y defensoras de América Latina que nos van a compartir sus reflexiones, sus vivencias y sus propuestas para construir una transición ecosocial que ponga en el centro el cuidado del planeta y el cuidado de todas las personas, desde una perspectiva ecologista y feminista. La dinámica va a ser de preguntas intercaladas con nuestras participantes. Las preguntas las vamos a guiar nosotras, pero al final del conversatorio vamos a dejar un espacio abierto. Si tienen dudas, cuestiones, por favor, transmítanlas a través del chat. Después les pasamos las preguntas a las panelistas. Por eso mismo les pedimos que por favor también, como la dinámica. Pueden poner sus cámaras para que todos nos veamos, nos reconozcamos y creo que también para las panelistas va a ser más agradable ver la cara de las personas en vez de solo los nombres. Bueno, sin más, paso a presentar a las compañeras que nos acompañan hoy. En primer lugar, con nosotras están Inma Ortiz y Carmen Aliaga, que son representantes de la Red Latinoamericana de Mujeres por los Derechos Sociales y Ambientales. La red es un tejido de resistencias de mujeres, quienes a través de organizaciones desde Bolivia, Colombia, Perú, Chile, El Salvador y Ecuador, denuncian los impactos de la explotación minera en los cuerpos territorios, en el cuerpo tierra y en el territorio organización. La red levanta sus voces para mostrar las alternativas que permiten relacionarnos de una manera mucho más respetuosa con la Pachamama. Con la red están Inma Ortiz, que es militante feminista, integrante y fundadora de la Red Latinoamericana de Mujeres por los Derechos Sociales y Ambientales. Además es integrante de la Coordinación Política y docente de la Universidad Nacional de San Luis en Argentina. Carmen Aliaga es feminista e investigadora activista en el movimiento minero latinoamericano. Es integrante del colectivo de coordinación de acciones sociales ambientales, colectivo CASA, desde Bolivia, y es integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales Ambientales. Por otro lado, contamos con Andrea Getsemani Manso, que es Vinisá del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México. Andrea es antropóloga social, integrante de la Asamblea de Comuneros y Comuneras de Unión Hidalgo, desde donde ha luchado desde hace más de 10 años contra la imposición masiva de parques eólicos en su territorio y particularmente en su comunidad. Y desde Colombia nos acompaña Yandeli Calambas, antropóloga feminista e investigadora ambientales de las... Yandeli es integrante de la Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar y coordinadora del Observatorio Mujeres, Tierra y Territorio. Comunitar, la organización a la que pertenece Yandeli, es una organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos de las mujeres. Tiene una amplia trayectoria en la defensa de derechos humanos y víctimas del conflicto armado en Colombia y defensa de derechos étnicos y ambientales, como la contribución a la construcción de la paz y a la sostenibilidad de la vida. La apuesta ecofeminista de Comunitar es una apuesta política y ética que consiste en proteger el vínculo que reanuda lo natural, lo cultural y lo emocional para vivir con dignidad, lo que implica promover procesos de empoderamiento organizativo tanto en defensa del cuerpo como de los territorios, para vivir libres de violencia, de expropiación y de extractivismos. Vamos a iniciar el conversatorio hablando, haciendo como una primera ronda para un reconocimiento del territorio, para conocer los lugares desde donde nos hablan las compañeras. Entonces iniciamos con Irma, desde la Red Latinoamericana de Mujeres por los Derechos Sociales y Ambientales,
porque Irma, o la red particularmente, puede darnos una mirada regional sobre cómo los procesos extractivistas generan violencia contra las mujeres desde los diferentes países. Y la red tiene como un mapeo de todos estos procesos desde los lugares donde trabajan. Entonces, Irma, para iniciar, si nos puedes compartir, bueno, presentar un poco la red para iniciar y luego compartirnos cuáles han sido los principales hallazgos en esta línea y qué significa para vosotras hablar de cuerpo-territorio. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, saludarlos a quienes nos están acompañando, agradecer muchísimo este espacio de intercambio que están proponiendo desde ASAD. Y, y por supuesto que qué lindo también tener todo este grupete aquí para intercambiar, para tejer también complicidades, porque es maravilloso también sentir que mis compañeras latinoamericanas de los países que nos están, que vamos a intervenir, pero también saber que hay hermanos, hermanas, hermanes españoles, que también están dispuestos a escuchar y a intercambiar y seguramente con muchos procesos también allí que sería lindo escuchar. Entonces, después como de este saludo y de agradecimiento, contarles que la Red Latinoamericana de Mujeres es una iniciativa que nace por allí como en el año 2005 y nace como con de la mano de una mujer a la que hoy rendimos homenaje y que se llama Gloria Chicaiza. Gloria abandonó este plano en el año 2019 y fue la mujer que pudo avisorar de manera muy sabia cómo las organizaciones mixtas que resisten, que luchan en términos de los proyectos extractivistas y que sufren los efectos, tanto sus comunidades como sus procesos organizativos, y que desde una organización en la cual ella tiene origen de su trabajo, que es Acción Ecológica Ecuador, empieza a identificar que hay impactos distintos, que no es lo mismo que sucede en los cuerpos de varones y que en los cuerpos de mujeres. Y entonces desde allí, desde esa capacidad que tuvo de ver, empieza a tejer complicidades con otras compañeras de otras organizaciones mixtas. Y yo llamo la atención en esto porque creo que es muy importante saber que la Red Latinoamericana de Mujeres por los Derechos Sociales y Ambientales hoy nos declaramos una organización feminista y y en resistencia a los proyectos mineros, pero que tenemos nuestro origen está en las organizaciones mixtas. Entonces, y allí, dentro de nuestras organizaciones, empezamos a poner el foco, a poner la lupa en lo que sucedía con nosotras las mujeres. Y ese es el origen de la red y seguimos siendo un grupo de organizaciones, todavía siguen siendo organizaciones mixtas, pero con ejes de trabajo ya mucho más claros en función de lo que sucede con todas estas empresas mineras que llegan a destruir nuestros territorios. Entonces, este origen que nosotras empezamos a tener, a mí me parece como muy relevante, ¿no? Porque también nos empezamos a dar cuenta de cosas que a veces van pasando desapercibidas en todas nuestras cotidianidades, que tiene que ver, y en ese momento y por muchos años nosotras estuvimos siempre hablando del impacto que estas empresas tienen y estas economías extractivistas tienen en el cuerpo y en la vida de las mujeres. Y como una de las reflexiones que hacíamos tenía que ver justamente con ¿qué pasaba con el tiempo de las mujeres? ¿Qué pasaba con el cuerpo en función? No hablábamos todavía de cuerpo-territorio, les quiero contar, y por eso me tomo como este momento para poder también hacer historia de lo que han sido nuestros procesos, porque los procesos en todos los territorios vamos aprendiendo de ellos. Nosotras vimos en su momento de origen que había un impacto diferenciado y empezamos a pensar que era necesario, absolutamente necesario hacerlo visible, porque nosotras estamos y reconocemos que el sistema es un sistema patriarcal, colonialista, depredador,
Entonces, a partir de eso, empezamos también a ver que el impacto con las mujeres que tenían que ver con su tiempo, que tenían que ver con su agua, era lo mismo que hacíamos los varones o hacen los varones hoy, que las mujeres en sus territorios con relación al agua, y empezamos a darnos cuenta que no, que esa gestión del agua es distinta, porque somos nosotras las que nos dedicamos a hacer el alimento, somos nosotras las que nos dedicamos a cuidar la huerta más cercana para poder no solo alimentarnos del pan coger, como en algunos territorios llamamos, sino que también nos dedicamos a cultivar nuestras hierbas con las cuales sanamos a nuestros niñes, a nuestras niñeces y a nuestros enfermos y enfermas de nuestras comunidades o de nuestras propias familias. Entonces, de eso por efecto de la diferenciación de roles que tenemos los varones y las mujeres dentro de una sociedad heteronormativa como la que tenemos, entonces hacía que la manera como nos afectaba era diferente. Esto fue como un primer momento donde nosotras empezamos a ver que para ir a gestionar el agua, para hacer el alimento cotidianamente y para poder mantener estas huertas, estas pequeñas huertas como nuestros pequeños huertos de hierbas medicinales, había que invertir más tiempo. Esta visualización en que en ese momento nosotras hicimos fue evolucionando y entonces empezamos también a pensar que las violencias que ejercían las empresas mineras, por ejemplo, que tienen que ver ya con lo que nosotras denominamos y que empezamos también a ver, no solamente que fracturaban nuestros procesos organizativos, que también nos despojaban en muchas ocasiones de nuestros compañeros afectivos, sino que a ellos los matan, sí, a nosotras también, pero en general ejercen una violencia previa con nosotras. En general hay unos abusos sexuales y luego nos matan. Pero a veces también no nos matan, sino que nos dejan con el dolor de haber sido abusadas sexualmente dentro de nuestros territorios. Y eso también genera un quiebre en las relaciones, no solamente en nuestra emocionalidad, sino también en nuestras relaciones comunitarias y nuestras relaciones familiares, porque en un sistema patriarcal como el que tenemos, los cuerpos de las mujeres, y eso probablemente nos puede hablar muchísimo nuestras compañeras colombianas, que tienen que ver, los cuerpos siempre han sido un territorio de disputa. Por los actores que tienen intereses y los actores armados. Esto mismo pasa, sigue pasando cuando tenemos empresas mineras que ejercen violencias y nosotras nos constituimos en ese trofeo o no. Entonces, cada vez que somos no solo asesinadas, sino que también somos abusadas sexualmente, están entregándole a una familia o a una comunidad un cuerpo no solamente destruido emocionalmente, sino que saben que están destruyendo la emocionalidad de nuestras familias y de nuestras comunidades. Y de esta manera nosotras vamos llegando también de la mano con todas estas reflexiones que fueron en sus comienzos, como las primeras aristas en las que nosotras nos fuimos juntando, fuimos generando, tramando complicidades, fuimos pensándonos porque operamos distinto, ¿no? A nosotras nos decían, por ejemplo, en su momento, cómo Chile era un país pionero en una minería sustentable, que todavía siguen hablando de la minería sustentable, sigue siendo pionero de que es post del desarrollo. Y cuando una está en los territorios, que era un poco lo que a nosotras nos pasaba, era que, claro, si estás escuchando esos discursos, entonces sientes que es a ti sola lo que te pasa. Pero cuando nosotras podemos ir construyendo y tramando estas maneras de ir intercambiando información, de ir contándonos qué nos está pasando, entonces nos estamos dando cuenta que no es así y que no estamos nosotras tampoco solas, ni nuestras organizaciones. Entonces, ese entramado inicial que se pudo hacer por allá, vuelvo y les comento, en su inicio, 2005, pero que fue habiendo un recorrido, porque también para nosotras fue muy difícil en el proceso, y de esto estoy hablando porque me parece importante en términos del origen, lo que constituye ir pensando en nosotras y en el impacto diferenciado de las mujeres en relación con economías extractivistas, porque no solamente era
ya reconocer lo que nos pasaba individualmente, sino poder hacer que esto que nos pasaba, como por ser mujeres, que esto fuera visto por las organizaciones. Tampoco era fácil al interior de cada una de las organizaciones que constituíamos la red y que fuimos construyendo la red. Más adelante, cuando empezamos a poder tejer y seguir tramando, entonces nos acercamos al feminismo, al ecofeminismo, y a la ecología política. Y allí empezamos, por ejemplo, a pensar y a poder conversar al interior de las organizaciones comunitarias y a partir de muchos procesos de intercambio, porque nosotras nos posicionamos en nuestro enfoque de trabajo desde el feminismo popular, que nos permite este intercambio y este diálogo en el que es de donde nosotras construimos nuestras apuestas políticas y nos vamos también dando cuenta que hay palabritas como esto, ¿no? Como el ecofeminismo, como la ecología política, que tiene que ver más con el ámbito más académico, y que esas palabritas empiezan también a ir poniendo nombres para nosotras en función de lo que nosotras vivimos en los territorios. Y allí empezamos a pensar en todo lo que tiene que ver la interdependencia, esa interdependencia que tiene que ver con los cuerpos. Como, imagínense ustedes, ¿qué sería de nosotras hoy, todos los que estamos aquí en este espacio, si no hubiéramos sido cuidados después de nacer? Si no hubiéramos sido cuidadas al momento de nacer y en nuestro proceso de crianza y en nuestro proceso de crecimiento, no estaríamos. Es decir, aquí nosotras empezamos a poner, a focalizar cómo nuestros cuerpos necesitan de otros cuerpos para poder estar, para poder ser. Y cómo todavía hoy cada una y cada uno de ustedes, imagínense enfermos en su cama sin poderse levantar, ¿qué necesitamos? Necesitamos de otros cuerpos que nos cuiden. Y cada territorio y cada modo de vida, porque no es lo mismo los modos de vida urbanos a los modos de vida en los territorios indígenas o campesinos o los territorios negros. Cada modo de vida va necesitando de esos cuerpos. Entonces, allí empezamos a trabajar mucho toda esta idea de la interdependencia y también a darnos cuenta que no solamente necesitamos de la interdependencia de otros cuerpos, sino que somos absolutamente interdependientes con la Tierra, con el planeta. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos oxígeno? ¿Podríamos acaso respirar y vivir? ¿Qué sería de nosotras sin la tierra labrada por muchas manos para que podamos tener el alimento en nuestras mesas, independiente de donde estemos? ¿Qué seríamos de nosotros sin los pueblos indígenas, como han venido cuidando los pueblos campesinos, los pueblos negros, cuidando las fuentes de agua? No tendríamos que beber. Entonces, cuando empezamos a trabajar y a conversar y a dialogar y a tejer todas estas conceptualizaciones, empezamos a soñar cómo podíamos poner todo esto que veníamos conversando, que lo veníamos conversando y que lo veníamos viendo y que cada una de nosotras y nosotros hoy podemos decirlo de manera mucho más sencilla y pensar entonces cómo desde la red latinoamericana de mujeres empezábamos a gestar unos indicadores para poder reconocer esto de territorio cuerpo y que empezamos a colocarle también territorio tierra y territorio organización. ¿Y por qué empezamos a diferenciar? Porque en la medida que vamos profundizando en el conocimiento, y por eso empecé por allá, en esos inicios, donde era todavía mucho más global esta mirada sobre los efectos en el cuerpo y la vida de las mujeres, y entonces cada vez que empezábamos a profundizar, empezamos a notar algo muy importante para nosotras, que tiene que ver con cuando pensamos en el cuerpo territorio, pudimos entonces concentrarnos en qué es lo que nos pasaba a nosotras. Porque este cuerpo, cada uno de sus cuerpos, cada uno de los cuerpos que están aquí, les pasan cosas, pero la manera como hemos construido la sociedad disocia completamente. Fíjense que no sé qué tantas personas estarán, por ejemplo, de los ámbitos universitarios, y cómo la cabeza es una cosa y el cuerpo es otra. Así empezó la construcción del conocimiento.
El conocimiento está aquí y lo que vemos está allá. Ese objeto, algo que descubrimos está allá y yo estoy aquí. De hecho, ese es el origen de lo que nos pasa a nosotras en este sistema capitalista, en términos de la economía. Todo lo podemos explotar, todo lo podemos dominar. La naturaleza se domina y se explota, como se domina y se explotan los cuerpos. Entonces allí nosotras empezamos a concentrar nuestra mirada qué pasaba con nuestros cuerpos y pudimos dialogar con nuestras compañeras de territorio y darnos cuenta que a las compañeras les pasan cosas en los cuerpos. No solamente se enferman, como se enferman muchos de nuestros integrantes de nuestras comunidades y territorios, sino que también nos deprimimos, sino que también nos angustiamos, porque cada vez que nos enfrentamos al agua contaminada, justo el agua con la que tenemos que hacer el alimento para darle a nuestros hijos, para darle a nuestras familias, también nos angustiamos. Y esa emocionalidad, que es lo que nosotras estamos planteando como un indicador, hoy por hoy estamos posicionando a partir de un trabajo que realizamos que se llama un diagnóstico, en el que tuvimos la oportunidad de ver 25 casos de conflictos mineros y de allí escuchar a nuestras compañeras. Empezamos a darnos cuenta que esa parte emocional está supremamente olvidada, invisibilizada por parte de todos los discursos, tanto académicos como en los discursos de nuestras propias organizaciones o en los discursos políticos de la política pública. Y allí, en términos de, en muchos de los relatos que recibimos de los impactos emocionales, ahí estamos hablando ya del territorio cuerpo, ¿no? Es como el recorrido que nosotras hacemos, vamos dándonos cuenta que ya no solamente son el asesinato de nosotras las mujeres, sino que tienen una forma también distinta de asesinarnos o tienen una forma distinta de intimidarnos y que eso nos genera miedo y que el miedo lo vivimos distinto a nuestros compañeros, porque tenemos miedo que nos maten, a varones y a mujeres, pero nosotras también tenemos miedo que nos violen. Entonces el miedo es distinto. Y también empezamos a darnos cuenta cómo parte del proceso de opresión en términos de nuestros cuerpos tiene que ver con quitarnos la alegría, porque cada vez que tenemos incertidumbre, cada vez que tenemos angustia, también nos están quitando parte de nuestra alegría de vivir, que es también la apuesta en términos de las resistencias que hacemos dentro de nuestras organizaciones y nuestros territorios. No dejarnos arrebatar la alegría de vivir y luchar por vivirla, vivir la vida. Entonces, cuando hablamos del cuerpo territorio, empezamos a dilucidar estos indicadores y también empezamos, por ejemplo, a dilucidar que una forma de empezar a ver el cuerpo territorio tenía que ver con las sobrecargas de nuestro trabajo, en términos de los roles, que fue lo que inicialmente dio origen a pensar que sucedían cosas distintas con las mujeres y con los varones, ¿no? En los territorios en los que vivimos. Y imagínense que hoy por hoy ya hay otro desafío en términos de los feminismos donde nos situamos, porque ya no solamente somos varones y mujeres los que vivimos en los territorios, por fin dimos voz y cuerpos a otras identidades. Entonces, esas identidades que en general son feminizadas en términos de sus cuerpos, bueno, nos va también interpelando y estamos también empezando a pensarlo, pero ese cuerpo, territorio es donde sucede y donde, a decir de compañeras, también incluso teóricas y de territorio como Adriana Guzmán, es donde el primer territorio donde se ejerce la violencia. Entonces, la Red Latinoamericana de Mujeres empezó a pensar que el cuerpo territorio tiene esos impactos, sufre estos impactos que les acabo de señalar cuando hablamos de las empresas mineras. Y empezamos a dilucidarla en relación con, y a diferenciarlas con lo que sucede con el cuerpo organización, el territorio organización y el territorio tierra. No sé si respondí la pregunta, compañeras. Sí, muchas gracias, Irma. Es muy interesante cómo lo planteas, sobre todo como esta idea de medir los procesos y todo lo que acompaña el proceso de extractivismo, no solo desde el daño ambiental, sino de todo lo que provoca a nivel social y emocional, ¿no? Justo la siguiente intervención, que es de Andrea, nos vamos a centrar también en esto, en cómo
los nuevos proyectos que quizá ya no son mineros, pero que vienen acompañados de un sello verde, que se llaman proyectos de energía verde, pero siguen siendo megaproyectos, siguen arrastrando también una serie de problemas sociales cuando llegan a las comunidades. En este caso, Andrea, que es activista en el Istmo de Tehuantepec, en México, nos va a contar cuáles son los problemas ambientales y sociales que se generan con la llegada de estos megaproyectos. En este caso particular son megaproyectos de energías eólicas que están llegando a toda esta zona de Oaxaca. Andrea, te doy la palabra. Gracias. Hola, yo también quiero comenzar agradeciendo a quienes nos están escuchando, a quienes se han dado el tiempo de estar en este momento aquí. Para mí es bastante emocionante escuchar al resto de las compañeras y sobre todo lo que ha dicho la compañera Irma, que ha resonado bastante porque forma parte también finalmente de las reflexiones no solo necesarias que hacemos, sino difíciles, ¿no? Y duras también porque impactan directamente en el cuerpo de las mujeres y en las vivencias físicas y emocionales que vamos teniendo, ¿no? Y que se agudizan con la entrada de estos megaproyectos y la inseguridad y todo lo que provocan. Yo, como lo ha dicho, lo han comentado ya, pues soy parte de la comunidad de Vinizá, del sur del Istmo de Tehuantepec, una comunidad zapoteca que se llama Unión Hidalgo. Y bueno, en mi comunidad como en mi región, hemos estado luchando muchas personas durante por lo menos 20 años, algunas más, algunas menos, contra la imposición de megaproyectos eólicos, ¿no? Y ahora vemos que poco a poco se van imponiendo y se van implementando otro tipo de proyectos que se desenmascara cómo están vinculados y todos van a partir del, ¿no? Como tienen como su materia prima es el despojo del territorio, ¿no? En este sentido, vemos que empezar comentando que para nosotros, para nosotras, estos proyectos, aunque se presenten desde una cara como una alternativa verde, ¿no? Siguen siendo y siguen funcionando, se siguen presentando como una extensión de la industria extractiva. No hay una separación entre estos megaproyectos al daño que pueda causar un proyecto minero, principalmente por las vinculaciones que están teniendo, ¿no? Nosotras hemos cuestionado hacia dónde va la energía que se produce con la generación de la energía eólica. Si no va hacia nuestros pueblos, porque los pueblos no consumimos tal cantidad de energía requerida, ¿hacia quién va, no? ¿Hacia quiénes van? Y vemos que esa energía pues va para las grandes capitales, para las empresas que están desplazando nuestras formas de consumo también, ¿no? Para las grandes empresas de la agroindustria, para las empresas cementeras, ¿no? Que van incluso para empresas que se dedican a la explotación pues, de la tierra propiamente. Y ha sido muy difícil desmantelar, digamos, ves lo que está cubriendo lo que hay detrás de estos megaproyectos, principalmente la energía eólica, porque hay un aparato también por parte del Estado, por parte incluso, hay que decirlo, ¿no? De agencias para el desarrollo, que sitúan a estos proyectos eólicos como la alternativa, ¿no? Y aunque eso implique la privatización y el despojo de nuestras tierras. Y es muy difícil porque como cuando se presenta como la alternativa, también para quienes estamos en esos territorios, no podemos, los daños ambientales que causan son más complicados, digamos, de desmenuzar, porque es cierto que no se trata de una mina que llega y explota totalmente, ¿no? Que a un año desde que inicia contamina el río, ¿no? Pero estamos viviendo tan solo en nuestros pueblos
de entrada la privatización, ¿no? Y ese es el primer paso con el que inicia pues nuestra lucha y nuestras demandas, justamente porque al entrar los megaproyectos, la privatización de los mismos y sobre todo hablando de las mujeres en México, somos menos del 25% de las mujeres que tenemos un acceso legal al territorio, ¿no? Al uso, aunque hemos sido las mujeres quienes hemos cuidado del mismo, no podemos decidir sobre el territorio y sobre todo pues viene también a partir de una estrategia del Estado que ha permitido esta privatización y la negación del carácter comunal de nuestras tierras, ¿no? Y que nos excluye a las mujeres de este proceso de decisión, ¿no? También, bueno, para hablar un poco más sobre los efectos y daños, comentaba que a partir de concretamente lo que está sucediendo en la región, ¿no? No solo con la privatización del territorio, sino con el supuesto cuidado que implica proteger como toda la infraestructura que está llegando a la región, a partir de ahora otra amenaza que tenemos, más grande incluso, y que está asociada a los megaproyectos eólicos, con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El mes pasado, hace una semana, perdón, se anunció que entre los meses de abril y mayo se desplegaron aproximadamente más de 4,000 militares que están encargados de las operaciones de seguridad, ¿no? De toda esta estructura que se está llegando a las comunidades, ¿no? Y eso es un motivo de preocupación grande sobre todo para las mujeres, bueno, para la vida de los activistas, de las activistas de la propia comunidad, ¿no? Cómo impacta también que se vaya normalizando que pues cuerpos militares estén paseándose tal cual en nuestros territorios, ¿no? Y en un estado de terror, ¿no? Como lo representa México, en donde no hay garantía para los derechos humanos y que son un cuerpo armado pues, para violentar a quienes estamos en contra o quienes cuestionamos cómo entran estos megaproyectos, ¿no? Tan solo en la comunidad y en la región han habido ya pues asesinatos a personas que están involucradas directamente en contra de los megaproyectos, pero que también tienen un rol importante en relación con quién gana las licitaciones para construcción de los proyectos, ¿no? Como todos estos procesos de privatización. Ahora en esta primera ronda nos queda hablar con Yandeli, nos vamos a ir hasta Colombia, que justo lo que nos estaba contando la compañera de todos los procesos de violencia que acompañan a todo el deterioro ambiental y los procesos de extractivismo. Colombia es uno de los países, y particularmente la zona del Cauca, donde está trabajando la red de Comunidad, es uno de los países bueno, que llevan conviviendo con entornos complicados de violencia durante un montón de años. Queremos que nos cuentes, Yandeli, cuál ha sido el papel de las mujeres, sobre todo en el territorio donde están trabajando, para la construcción de la paz y para el cuidado de las comunidades. Yandeli, te doy la palabra. Vale, muchísimas gracias. Por favor, me comentan si quizá la transmisión también se pone intermitente para procurar la conexión de otros medios, a través de otros medios. Pues saludo el espacio, saludo a mis compañeras panelistas, a las personas que se han conectado a este conversatorio. Pues yo para poder comprender cuál es ese papel fundamental de las compañeras, de las mujeres en los procesos de protección de los territorios, me parece importante que conozcamos el contexto de este departamento. Y pues permítanme entonces yo les comento un poco este territorio en el que nos encontramos, cuáles son las condiciones por las que atraviesa. Y así pues lograr comprender esas complejidades que ha llevado a las mujeres
de nuestro territorio caucano, pues a gestar esas acciones de resistencia para el cuidado del territorio y la biodiversidad que en estos territorios se expresa. Entonces, les voy a comentar brevemente, nuestro departamento pues está ubicado al suroccidente del país y está cercano, pues tiene zona costera a la vez que limita con 5 departamentos más que nos permite llegar al centro y al sur del país. Por eso mismo, y entre otras cosas, se nos ha denominado como un departamento, un territorio geoestratégico por esa cercanía al mar, por esa cercanía al sur del país, porque nuestro departamento lo atraviesa una de las carreteras más importantes que lleva al sur y que conecta a nuestro país con Ecuador, por ejemplo, que también tiene mucha cercanía al Amazonas. Entonces, geográficamente estamos ubicados eh, de manera estratégica también pues para otras situaciones que han generado conflictos acá. A la vez, pues tenemos una riqueza natural impresionante. La cordillera de los Andes que viene desde el sur, aquí se divide en 3 grandes cordilleras cuando llega a Colombia y casi cuando atraviesa nuestro departamento y eso nos ha permitido contar con gran variedades de suelos y pues el aprovechamiento de la tierra es importante por eso. Contamos con 2 estrellas fluviales que alimentan al país de agua hacia el norte y hacia el sur. Entonces, 2 de los ríos más importantes de nuestro país nacen en nuestro territorio y eso pues también ha sido un atractivo grande. Todas estas condiciones de riqueza natural, de distintas expresiones de la biodiversidad, paradójicamente nos ponen en una situación compleja, nos han puesto casi que en el ojo del huracán. Este departamento refleja buena parte de las problemáticas que se expresan en todo el país y es un departamento donde podemos decir se ha aplicado esta política de desarrollo de los gobiernos de hace más o menos 12 años que ha sustentado la explotación, pues que se sustenta esta política de desarrollo en la explotación de la naturaleza. Entonces, no solamente podemos hablar de estas formas de explotación de la naturaleza a través y somos un departamento que explota mucho oro, plata, cobre, platino. Somos el segundo departamento, segundo territorio con la mayor cantidad de explotación ilegal de oro. El primer río que se seca en Colombia por este tipo de acciones está aquí en este territorio, a la vez que todas estas situaciones pues, de minería se traslapa con otras problemáticas como las grandes plantaciones de monocultivos de pino y eucalipto, al norte de nuestro departamento de caña de azúcar, también el aumento de los cultivos de uso ilícito y otras expresiones de conflicto armado que se están dando por la reconfiguración de estos actores en nuestro territorio tras una firma del acuerdo de paz, porque no podemos dejar de lado ni olvidar que ahorita estamos en un proceso de implementación de paz, pero este contexto ha permitido pues una reconfiguración de los territorios que, ha, que se ha que se refleja en el aumento de las violencias y en la intensificación de estas problemáticas que acabo de mencionarles. Entonces, al ser este Cauca y este territorio un departamento geoestratégico, se libran fuertes conflictos por la tenencia de la tierra, conflictos que ya son históricos, no son desde mucho tiempo atrás, y pues por la tenencia de la tierra y el aprovechamiento de la misma. Y aquí pues es importante expresar que no todas las mujeres de nuestro departamento, pues somos un departamento bastante diverso culturalmente. Tenemos pues presencia de comunidades étnicas, afrodescendientes e indígenas y comunidades campesinas. Somos un departamento altamente rural, más del 60% de este territorio se expresa en la ruralidad y sí, pues el restante estamos en los centros urbanos. Entonces,
todas estas problemáticas se traslapan con esos territorios étnicos. Y es importante decirlo. ¿Por qué? Porque constantemente se han vulnerado los derechos humanos de las personas que se encuentran en ese sector rural, pero sobre todo esas autonomías y esos planes y proyectos de vida de las comunidades y de las mujeres dentro de sus comunidades se han visto fuertemente violentados por estas prácticas y estas economías. Aquí, pues, importante mencionarles que no todas las mujeres han experimentado la degradación ambiental de igual manera, ni los problemas ambientales las han impactado a todas por igual, pero sí nos encontramos en esas consecuencias de esas realidades, sobre todo cuando el agua, que es el vital, se ha visto amenazado, ¿no? Entonces ahí las mujeres hemos jugado un papel importante en el cuidado ambiental y en ese entorno en el que nos encontramos. Eh, Como acciones de resistencia son tantas, tantas desde las autonomías de las mujeres, tantas desde esas formas de relacionarse con el entorno en el que se encuentran, con la naturaleza, eh, con esa tierra donde se obligaron, ese territorio donde se obligaron. Entonces, estas mingas por el buen vivir que las mujeres han gestado, pues se han sustentado en la necesidad de proteger sus territorios, entendiendo la protección más allá de la seguridad, ¿verdad? Sino de esa armonía con la naturaleza, el relacionamiento de cada una de las mujeres con su entorno, a partir de prácticas agroecológicas, el respeto por los ciclos de la naturaleza y de esos espacios de vida. Eh, yo quisiera resaltar que este territorio es un territorio con una fuerza organizativa bastante importante y de gran incidencia. Casi que podríamos decir que se moviliza este Cauca diverso y el país se moviliza. Entonces somos un territorio con esa fuerza organizativa y en ese proceso de organización por la defensa de la vida de las mujeres hemos logrado entretejer propuestas y apuestas desde nuestras diferencias y diversidades en ejercicios de articulación para, para visibilizar, identificar esas afectaciones que de manera diferenciales están en nuestros cuerpos y en nuestros proyectos de vida y a la vez pues que proponemos también en un escenario de construcción de paz qué esperamos y cómo esperamos nosotras vivir los territorios. Yo quisiera mencionar en este momento algunos hitos en esos ejercicios de defensa de la vida y de la tierra. En el año 2014 se llevó a cabo la Marcha de los Turbantes, una iniciativa de mujeres desde nuestro territorio, del norte de nuestro territorio. 40 estudiantes se desplazaron hasta la capital del país para exigirle al Ministerio del Interior, al Ministerio, el cese de las actividades que estaban realizando en un territorio que debía reconocerse como un territorio. Y en ese sentido, pues el impacto de esa movilización de esas mujeres es impresionante. ¿Por qué? Porque voltean a mirar qué es lo que estaba pasando aquí en materia de solicitudes de explotación y de exploración también de... La siguiente ronda en la que nos van a contar más cómo las iniciativas se iniciaron trabajando. Tú nos contaste antes mucho como el problema de la privatización de la tierra y cómo se estaba cambiando las dinámicas en todos los territorios, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos contaras un poco cuáles son las propuestas de resistencia que están teniendo desde las comunidades, pero también cuáles son sus propuestas sobre el uso y el acceso a la tierra. Gracias. Sí, bueno, un poco relacionado con lo que contaba hace un rato, que para terminar con lo que planteaban, quería decir que un elemento muy importante que hemos notado, ¿no? A partir de la privatización de la tierra es que la privatización de la tierra pues, no viene sola, ¿no? Viene también con un proceso de militarización de la tierra que está dañando el cuerpo de las mujeres, de la seguridad de las personas que habitamos los territorios, el libre tránsito en general. Pero también esta privatización ha venido de la mano de una
destrucción, digamos, de la capacidad de las personas, de nuestras comunidades, de poder generar nuestros propios alimentos y de poder construir y sostenernos de nuestros propios mercados locales, ¿no? Y en ese sentido vemos que si la privatización de la tierra también tiene un carácter de desplazamiento de nuestra propia seguridad alimentaria, de nuestros productos locales, hay muchas mujeres en nuestras comunidades, ¿no?, que no eran propiamente quienes sembraban, pero sí quienes cuidan, ¿no?, quienes cuidan lo que se cosecha, quienes hacen el proceso de transformación del maíz, de las sandías, de los frutos que salen de la tierra para posteriormente comercializarlos e intercambiarlos en nuestros propios mercados, ¿no? Cuando ya no hay ese acceso a la tierra, ya no se siembra, ya no podemos transformar los productos, ya no podemos acceder a nuestros mercados, vamos perdiendo también nuestra capacidad y nuestra seguridad alimentaria. En ese sentido decimos, bueno, entonces una forma en la que podemos seguir accediendo al territorio y demostrar que es posible la vida desde nuestras tierras, ¿no?, que es sembrar, ¿no? Y se han organizado muchas mujeres también a partir de proponer, pues volver a trabajar la tierra, pero no nada más volver a sembrar, sino cuestionar todo el paquete que ha traído pues los pesticidas, ¿no?, la entrada de semillas modificadas, ¿no?, la forma tan acelerada también de los monocultivos que han degradado nuestra tierra, ¿no? Decimos, si nuestra tierra en este momento no produce, entre comillas, no produce para alimentarnos, es porque ha habido también un modelo que ha generado una dependencia que ha sido más que dependencia hacia los ciclos de la tierra, una dependencia económica de endeudamiento para seguir comprando fertilizantes que van dañando nuestra tierra. Entonces las mujeres dicen, no, vamos a regresar a sembrar y vamos a regresar a producir nuestros propios alimentos y a volver a entrar a reactivar nuestros mercados locales, que son los que nos dan vida, ¿no? En ese sentido es una propuesta hacia el uso de la tierra. Otra propuesta también, y es una lucha que hemos llevado muchas mujeres, ahorita un ejemplo muy claro está haciendo otras compañeras de la Sierra Chontal, en el Istmo también, aquí de Tehuantepec, es el acceso al reconocimiento legal, ¿no?, de posesión de la tierra. Porque, como lo decía con anterioridad, por muchos años se ha negado, ¿no?, el poder ser nosotras las titulares de la tierra, ¿no?, por carácter, pues, de herencias, por el propio sistema que no permite que seamos las mujeres las titulares, ¿no?, por el propio machismo que hay en los pueblos, que también hay que decirlo, ¿no? Y en este momento muchas mujeres se están organizando y están diciendo, queremos, porque tenemos el derecho de acceder a nuestra tierra y estamos luchando para ser las titulares de nuestro territorio, porque además somos quienes cuidamos la tierra. Y más allá de esta lucha por el carácter legal de la tierra, me parece incluso mucho más importante, y algo que hemos reflexionado como mujeres jóvenes y de todas las edades, es que si bien es importante para nosotros acceder al territorio, ¿no?, legalmente, porque lo cuidamos, ¿no?, porque somos del mismo, también nuestra lucha va más allá de poseer la tierra legalmente. Nuestra lucha es por la vida, por la forma en la que nos organizamos en el territorio, por poder caminar en él, por poder hacer uso de él, ¿no?, y por nuestra capacidad de gestionar la tierra. Y en ese sentido también la participación cada vez más fuerte de las mujeres en la asamblea me parece que ha sido algo muy importante que hemos revelado desde, sobre todo, estas de unos años para acá, ¿no?, que en general los pueblos
ante estos procesos de privatización y de desmantelamiento del carácter comunal de nuestro territorio, ha implicado el desmantelamiento de nuestros procesos de decisión colectiva, ¿no? Que se veían en asamblea, y de unos años para acá decimos, no queremos que nuestras asambleas acaben, nuestras asambleas son importantes y vamos a reconstituir nuestras asambleas aunque el Estado no quiera reconocerlas, ¿no? Y eso ha sido muy importante para nosotros porque ha sido un ejercicio de autorreconocimiento, ¿no? Que puede implicar la regulación de nuestro territorio y que va más allá, como ya lo he mencionado, de si nos reconocen o no las empresas o el Estado como los titulares, el ejercicio colectivo, ¿no? Y a partir de ese ejercicio colectivo hemos abierto también más posibilidades de participar como mujeres, de que otras voces participen, no solo los titulares quienes tradicionalmente han sido pues, los hombres, personas ya mayores, sino compañeras, jóvenes, quienes también nos organizamos más allá de las propias asambleas instaladas en nuestros pueblos. Y esa es otra propuesta como de poder seguir tejiéndonos en red, que probablemente no soy la titular de la tierra, pero sí tengo derecho a ella, y que a partir de las experiencias que vamos generando con otras compañeras en otros espacios regionales, pues vamos también proponiendo otras formas de habitar en los lugares en los que estamos, ¿no? Cuestionar también el modelo, en este sentido, el modelo energético que se está implementando en la región, cuestionar la forma en la que están entrando los megaproyectos a nuestros espacios, ¿no? El uso que se le da a la energía, ¿no? Cuestionar el modelo de consumo también, creo que ha sido, y que es todavía una tarea que nos queda, que es bastante importante para nosotras y para nosotras, sobre todo pensando en que durante los últimos años se ha intensificado el consumo, ¿no? Y quienes más, como lo hemos resentido, hemos sido las personas de nuestras generaciones, ¿no? Organizarnos e informarnos también es una propuesta, es algo que en red hemos podido, ¿no? Saber cómo acceder pues a las mediciones de impacto ambiental que tienen los megaproyectos, ¿no? Saber cuál es el fin de los megaproyectos, cómo entran, cuáles son los procesos que tenemos que seguir de difusión, ¿no? A qué asambleas acudir, a qué instituciones. Quiero decir, no todas las propuestas están en el marco del puro carácter de información y difusión y procesos de sensibilización desde nuestros pueblos, sino también tienen que ver con hacer uso de herramientas incluso que antes no estaban en nuestras manos y que siguen siendo difíciles, ¿no? Mujeres que están mapeando territorios, mujeres que están entrando a internet, así como están las condiciones en nuestro pueblo para solicitar información pues, sobre qué pasa con los proyectos, ¿no? Que están solicitando reuniones con autoridades, aunque muchos creemos que esa no es la vía, pero son medios de presión, ¿no? Que con todo este escenario, además que vivimos las mujeres, que es un poco lo que mencionaba al inicio la compañera Irma, ¿no? En el que no solo digamos, somos defensoras de la tierra o acudimos a nuestras asambleas, sino además estamos al cuidado de la familia, estamos al cuidado de otras personas muchas veces, ¿no? Este trabajo de cuidados no remunerado, con toda esa carga también que hay alrededor, con todas esas tareas que hay alrededor, pues mujeres entrando a las asambleas para tener el espacio de decisión, ¿no? Y creo que, como por último, otra cosa que hemos pensado, como otras estrategias, es precisamente, pues, hacia esta política del cuidado y del cuerpo, ¿no? En qué, hasta dónde exponemos nuestros cuerpos en el cuidado de la tierra, del territorio, ¿no? ¿Cómo nos atraviesa?
cómo cuestionamos, cómo nos cuidamos, cómo repensamos y redistribuimos también estas tareas que muchas veces pues hay en los hogares que se nos han cargado históricamente, aunque no sean nuestras, ¿no? Cómo nos cuidamos colectivamente, ¿no? Cómo cuidamos esta relación que tenemos con la tierra, ¿no? Y me parece que por ahí van un poco no solo las propuestas, sino las acciones que hemos estado haciendo de manera local, sobre todo de manera regional, ¿no? De manera que son acciones que vamos implementando en redes, ¿no? Los espacios de mujeres han sido, a mi parecer, los espacios más importantes que se han generado, sobre todo para el acceso a la información, para el cuidado colectivo, para el cuidado propio, para poder sostenernos como en estas luchas y en estas denuncias que hacemos para repensarnos, ¿no? Frente a todos los impactos de los megaproyectos que están asistiendo a nuestros pueblos. Muchas gracias, Andrea. Y una cosilla, ¿la creación de redes que estáis haciendo es a nivel de Oaxaca o estáis porque entiendo que en México hay otros lugares donde también se están produciendo un poco las mismas dinámicas? ¿Estáis conectadas a nivel nacional o estáis trabajando más a nivel del Estado? Principalmente, bueno, es que las redes y también por las redes, por estas redes, ahora es mucho más sencillo también poder entendernos y encontrarnos con más compañeras a nivel regional, nacional e incluso internacional. También han sido, pues, las redes internacionales nos han arropado bastante, pero físicamente, digamos, presencialmente y también por los problemas que compartimos en el territorio, por la forma del territorio, pues, regionalmente ha sido como hemos podido intentar caminar un poco más. Eso no significa que a nivel Estado, no solo con nuestras propias asambleas, sino incluso con organizaciones, con colectivas, ¿no? con colectivas barriales, ha sido que hemos podido como acompañarnos. No está como limitado, digamos, no ha sido limitado ni cerrado, ¿no? Ha sido como en el caminar. Y más bien lo que quería recalcar es la importancia de sentirnos acompañadas en esos procesos y también de escuchar otras experiencias de otras compañeras porque nos ayudan a actuar. Gracias, Andrea. Y bueno, justo creo que la red sabe mucho del trabajo en red también. Ahora vamos a darle la palabra a Irma para que nos cuenten un proyecto muy interesante que están implementando, que a mí tengo muchas ganas de saber más, sobre una escuelita de justicia ambiental que están haciendo en algunos países de Centroamérica, que la red abarca varios, como hemos contado al inicio, abarca varios países de toda la región. Tienes la palabra, Irma. Muchas gracias. Sí, qué presentación, qué presentación para hablar de la escuelita. Bueno, compañeras y compañeros que están aquí. Comentarles que para nosotras la escuelita es como un espacio de verdad muy emocionante y como yo no puedo hablar de la foto del día, sino que siempre como quiero hablar también un poco cómo llegamos allí a la escuelita. Porque yo creo que hace parte de esto que incluso hablaba Andrea y que nos hablaba nuestra compañera Ayelín, no sé, Ayelín creo que es Yandeli. Como Yandeli nos va ubicando también como unos marcos de puntos de partida, ¿no? Que yo creo que son muy importantes siempre cuando nosotras estamos haciéndonos en el proceso, construyéndonos en los procesos. Nunca hay una cosa fija, a veces vemos un punto fijo, pero es necesario recuperar como sus antecedentes. Yo las escuchaba y me parecía maravilloso como en términos de los tiempos, por ejemplo, dar cuenta del reconocimiento que hacen desde su territorio en términos de su diversidad, o cómo Andrea también nos lleva de la mano contándonos como todo ese proceso que está viviendo su comunidad. Y yo hoy también tengo como la responsabilidad de contarles cómo nosotras llegamos a esta escuelita, ¿no?
Entonces, la escuelita, nosotras desde la red, cuando nos configuramos en el 2005, tuvimos algunas organizaciones centroamericanas que participaron, pero en términos como de todo el proceso que significa estos ires y venires, estas situaciones que van pasando con cada una de nosotras en las organizaciones, todo el impacto político y de destrucción que también hacen de las organizaciones, etcétera, siempre hubo una organización que para nosotras ha sido como emblema dentro de la red que se llama ADES, que queda en El Salvador. Ustedes saben que El Salvador pudo de manera muy emocionante para todas las mujeres y para todos los procesos y para la comunidad en general del mundo, ser libre de minería metálica. Es el único país en Latinoamérica que tiene ser libre de minería metálica, es como para nosotras una referencia supremamente importante. Entonces, allí pero de la mano están otros países centroamericanos que tienen grandes problemas con la minería. Entonces nos imaginábamos cómo generar ese diálogo que hoy estamos también aquí haciéndolo, ¿no? Cómo podíamos como red asumir esa dimensión grupal de este tejido de voces colectivas, de voces individuales y que se constituyen en colectivas en la medida que vamos pudiéndolas entramar. Y entonces decidimos con nuestra organización en ADES, como red, ir en el 2019 a Centroamérica a hacer algún reconocimiento de algunas organizaciones. Y allí pudimos tener como contacto con compañeras y con procesos muy importantes que se estaban dando de resistencia, como en La Puya, por ejemplo, la resistencia de La Puya, que es un proyecto minero en Guatemala. Espantoso todo lo que se hace con la minería, pero también pudimos estar con compañeras de Guapinol en Honduras y fuimos construyendo juntas como esos diálogos y esos tejidos de, bueno, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo podemos conversar? Y si algo nos dio este tema de la pandemia fue poder obligarnos a acercarnos a través de estas dimensiones de las plataformas, que yo creo que también esto lo potenció mucho y que si bien tiene muchos problemas en términos de que podríamos analizar en otro momento, para nosotras, en términos de la red, se constituyó como en un nuevo espacio a habitar y nos ayudó mucho entonces a pensar la escuelita y esa escuelita pensada como cómo podemos conversar sobre lo que nos pasa, sobre la justicia ambiental, qué sentimos en nuestros territorios, qué estamos viviendo, pero también como otra vez hacemos todo ese proceso de hilamos narrativas también de resistencia, porque no solamente es el tema de lo que nos pasa en el territorio, sino cómo resistimos y cómo cada una de nuestras resistencias son propuestas. O sea, no solo es resistencia, no es solo no, es también cada no tiene ahí una propuesta que le estamos planteando a esas iniciativas mal llamadas de desarrollo o de crecimiento. Entonces, bueno, es allí, y yo para empezar como a comentarles un poco este tema, nosotras, una de las cosas que nos motivó en su momento este tejido así como más histórico, pero también decirles que no sé si ustedes, cuando se habla de la cumbre anual, estas que le llamamos las COP, que es esa cumbre anual que tiene que ver con el cambio climático y que está dentro de del marco de Naciones Unidas, de los convenios de Naciones Unidas, donde participa un montón de países, entre esos países europeos y también latinoamericanos, ¿no? Entonces, esa escuelita que tiene propuestas, era necesario no solamente poner esto que nos pasaba, sino también nosotras que proponemos. Y hay un diálogo que se va estableciendo en términos de los procesos, donde nos vamos dando cuenta cómo, por ejemplo, de estas COP empiezan a vender como por decreto unas nuevas cero emisión, bonos ambientales, o sea, quien tiene dinero, que son los países que más tienen, ¿no?
pagarán los desastres en los países que tenemos, la biodiversidad, como nos lo planteaba una de las compañeras, o empiezan a aparecer estas ideas mentirosas de las energías limpias, como las que nos contaba Andrea. Y entonces la escuelita, que tiene como propósito desde un lugar de la construcción que nos han enseñado nuestras comunidades indígenas, como nos han enseñado nuestras compañeras desde el feminismo comunitario, desde el feminismo popular, era poder poner en valor lo que hacemos, lo que vemos, lo que sentimos en relación con esas grandes discursos y grandes narrativas que son aplastantes, pero que cuando empezamos a desgranarlas nos vamos dando cuenta que todo es una gran mentira. También vamos dialogando y vamos poniendo en tensión nuestras prácticas, ¿no? La escuelita es un espacio en el que nos encontramos mujeres de El Salvador, mujeres de Honduras, mujeres de Guatemala. Y en esta oportunidad, porque esta es una segunda versión, en este momento la estamos desarrollando, que la está desarrollando la organización Colectivo Casa, que ahorita se presentó mi compañera Carmen. El Colectivo Casa es una organización que está en Bolivia y que coordina esta escuelita ambiental y esta escuelita feminista de justicia ambiental. Y allí lo que empezamos también es un poco también empezar a dialogar, a poner también en tensión esto que es la violencia ambiental y el cambio climático. Entonces, porque también son como grandes expresiones, grandes frases que las mujeres lo vienen viviendo y las comunidades lo vienen viviendo desde hace mucho rato. O sea, y ahí poder entonces ver cómo esa gran narrativa la tenemos en nuestro territorio y qué estamos haciendo con ello, ¿no? Así que la escuelita se va constituyendo no solo, como les decía, en poder desnaturalizar y desechar esas narrativas que se imponen con el cero emisión, pero cuando nosotras en realidad estamos viendo que propuestas tales propuestas limpias, como la que nos narraba Andrea, no tienen sentido, porque siguen teniendo el mismo impacto en nuestros territorios, en nuestras comunidades y en nuestros cuerpos. Como el litio, que se constituye hoy en otra propuesta extractiva, y cómo todo lo que ahora entonces va a pasar a electricidad se constituye también en un agotamiento de las fuentes de agua, en una expropiación del territorio. Andrea decía algo que a mí me parece supremamente importante. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Para quién? Mira, nuestras compañeras de Bolivia nos asombraban, cada una de las organizaciones en sus territorios tienen mucha información, como estamos viendo, cada vez que nos ponemos más el foco en las organizaciones y en la sabiduría que cada una de nosotras va teniendo en su lugar, nos vamos dando cuenta de información muy valiosa. Y en estos días, justo en la reunión, en una de las sesiones de trabajo de la escuelita, se contaba nuestra compañera de Bolivia, ¿a dónde se va el oro? ¿A dónde se va el oro? ¿A dónde se va el oro que tiene cianuro? Que es espantoso cuando vemos que contaminan todas nuestras aguas, cuando nos dejan enfermos y enfermas, cuando dejan nuestros territorios devastados, y el oro se va a configurarse como lingotes que se van y se depositan en un banco, en los bancos del primer mundo. Es como muy doloroso, ¿no? Y las personas ahorran el lingote de oro. Hay quienes compran oro como una reserva de ahorro. Y eso en los territorios significa muerte, significa hambre, significa enfermedad. Entonces, la escuelita es un proyecto que habla de esto.
que intercambiamos sobre esto. Y el intercambio, que no solamente, y aquí también me parece supremamente importante, si bien la escuelita es un espacio de diálogo y de tejido, en el que también hoy no solamente son estos países centroamericanos, sino que también conversan con las compañeras de RENAMAD, una red de Bolivia, de mujeres en Bolivia, y empiezan a hacer todos estos intercambios, no solo de información, sino, como les decía, de propuestas. Entonces, una de las primeras propuestas que efectivamente vamos viendo y vamos relevando como parte de nuestra agenda de incidencia política y de difusión y visibilización es sí a la vida, no a la minería. Eso es una propuesta. No es solamente el no. Nosotras estamos por la vida, y la vida no son los que nos arrancan de la tierra. Y ahí tengo que volver a hacer esa relación inicial de la que hablábamos, que como RELA hemos trabajado mucho, que tiene que ver con este cuerpo-territorio, pero también territorio-tierra. Porque cuando nos arrancan lo que nos arrancan de la tierra, cuando nos dejan sin agua, no solamente nos están dejando sin comida. Y si nos dejan sin alimento, nos están dejando con hambre. Entonces nosotras pensamos en sí a la vida y no a la muerte, es decir, no a la mina. Y también nos preguntamos por el sentido de para quién explotan, para qué. Esto no se revierte en nuestros territorios ni en nuestra mejor calidad de vida. Y allí lo que nosotros estamos también pensando es que nosotras tenemos propuestas desde los territorios que tienen que ver con la gestión, por ejemplo, del agua. Ustedes van a encontrar, si visitan nuestra página, proyectos muy lindos que tienen que ver con el hoy y que seguramente ustedes conocen. Cuando ustedes podemos ver que cuando Máxima Acuña en Perú, en Cajamarca, dice no a la mina, está cuidando una laguna azul. Y cuando las compañeras de Argentina y cuando las compañeras de Bolivia dicen no a la mina, están haciendo propuestas de cosecha de agua. E incluso en la escuelita estamos empezando a hablar de propuestas de energía comunitaria. O sea, estamos proponiendo, o sea, para nosotras estar allí diciendo no, también estamos proponiendo porque estamos allí y estamos trabajando. Entonces la escuelita es eso, es todo esto. Es una apuesta política, no solo de formación en términos de poder intercambiar información, sino también es poder poner en diálogo y en tensión grandes narrativas de las empresas mineras como las energías limpias, que Andrea nos da todo un panorama súper importante de ello, y contar y poder con nuestras compañeras dialogar y darnos cuenta que nosotras sí tenemos propuestas. Porque con eso, o sea, permanentemente nos corren los discursos de las empresas mineras y de los estados con sus políticas públicas. Y entonces, ustedes necesitan el cobre, porque si no, entonces, como por ejemplo, y el oro, porque ¿cómo haríamos entonces para comunicarnos con las computadoras y los teléfonos celulares, no? Pero cuando uno va a mirar a dónde se va, la mayoría de esa explotación no necesariamente se va para estas tecnologías, que también, pero no todo. Y estas tecnologías tienen que ver también con una manera de ver el relacionamiento en el mundo, ¿no? Y también se produce una desjerarquización de los vínculos presenciales y afectivos. Bueno, aquí seguimos. Muchas gracias, Irma. Bueno, creo que Yandeli no ha podido recuperar la conexión, entonces... De nuevo. ¿Sí? ¿Estás por aquí? Sí. Ah, genial, genial. Vale, pues me parece genial. Muchas gracias, Irma. Creo que todo lo que estabas contando sobre la escuelita y también un poco lo que nos ha contado Andrea para aterrizar un poco ahora a Yandeli, tiene que ver con todo este cuestionamiento de los modelos de desarrollo económico que han venido en los
bueno, los últimos siglos más bien, no los últimos años, y qué es lo que tenemos que repensar, que no es un cambio de las reglas del juego, sino es un cambio de juego totalmente, ¿no? Es cambiar todo el tablero. Nos gustaría, Yandeli, si puedes retomar un poco de lo que nos estabas contando antes para aterrizar sobre el territorio y luego ya contarnos específicamente sobre la propuesta que tienen desde Comunitar de lo que es el Observatorio de Mujeres, Tierra y Territorio. Sí, bueno, yo hace un momentico les estaba comentando pues esas acciones de resistencia que las mujeres eh, han venido gestando en los territorios en procura del cuidado de la vida, de esos espacios de vida para ellas en estos sectores que pues son sobre todo la ruralidad, pero también como desde los centros urbanos hemos venido adelantando acciones eh, también por el crecimiento también de las ciudades, ¿no? Y estos proyectos, eh, cómo han venido vulnerando el agua, los humedales, que es lo que tenemos más cerca, y entonces también hay unas acciones allí de incidencia importantes en estos planes de ordenamiento territorial. Y porque también resalto mucho esa labor de las mujeres, eh, sin desconocer, digamos, otros procesos de resistencia, porque en un contexto como el de nuestro departamento, el de nuestro país, de más de 40 años de conflicto armado, que se robó tantas vidas de los compañeros, de los hijos, pues entonces las mujeres continuaron con el cuidado que lo han venido haciendo históricamente del agua, del territorio, de las semillas, de la seguridad alimentaria, de la soberanía alimentaria. Entonces, en el momento en el que llegan estos proyectos que a la vez se conjugan con esas otras dinámicas, porque en este territorio la mina está protegida, o bueno, está más bien rodeada de cultivos de uso ilícito, que también financian eh, esas, ¿no? Como esas acciones pues de la guerra, y es lo que ha puesto históricamente en disputa también nuestros territorios, pues las mujeres allí en ese sentido de proteger sus territorios, pues han venido estas acciones. Les comentaba hace un momento entonces ese hito de la marcha de los turbantes de las compañeras afrodescendientes en el norte de nuestro departamento, pero también muy de las comunidades, de las compañeras campesinas en el macizo colombiano, que ese macizo es el lugar donde yo les comento, crecen esos 5 ríos, grandes ríos que surten de agua a nuestro país, y donde ahorita los proyectos hidroeléctricos se quieren concentrar, donde más del 90% de ese macizo que recoge 5 territorios eh, está solicitado para exploración y explotación de oro. Las mujeres adultas de uno de estos corregimientos también cansadas, ¿no? Del rompimiento de ese tejido social, del aumento de las sustancias psicoactivas en los jóvenes, de las violencias sexuales en las mujeres, también gestan una acción de resistencia fuerte, y casi que van a sacar a los mineros también de esa zona, y inicia todo un proceso allí ya de comunidad que se suma también para decirle no a la mina. Es importante reconocer estas acciones. ¿Por qué? Porque los liderazgos de las mujeres no son reconocidos, o estas acciones no son reconocidas también dentro de sus liderazgos, ¿no? Hemos tenido que sortear esos roles asignados social y culturalmente, pues que nos ligan el cuidado de la familia con la participación activa de los procesos comunitarios y de estos espacios políticos donde constantemente se están tomando decisiones que afectan nuestros territorios, que afectan la tierra donde se cosecha, donde está la huerta, donde logramos mantener la seguridad alimentaria para los hijos, para la comunidad, ¿verdad? Entonces, es preocupante porque estos liderazgos de las mujeres no han sido reconocidos, y por lo menos en lo que va corrido de este año, pues Colombia se ha posicionado en los últimos 2 años como el país con el mayor número de asesinatos a líderes y lideresas ambientales. Y ya internamente nuestro departamento, pues es el segundo departamento con el mayor
número de asesinatos pues, y a líderes y a lideresas ambientales, pero lo que pasa es que cuando se trata de las mujeres también nos están encasillando, ¿no? Como fuimos asesinadas pues, por un tema pasional, entonces no hay un reconocimiento a nuestro liderazgo y es importante mencionar que en lo que va corrido del año hemos perdido 6 vidas de 6 mujeres que han venido trabajando en los procesos de liberación de la madre tierra, ¿no? ¿Y ante quién estos procesos de liberación? Ante grandes empresas que se han asentado en el territorio, que han cambiado la vocación del suelo de este territorio con las plantaciones de monocultivos, por ejemplo, o haciendo resistencia al crecimiento de los cultivos de uso ilícito como la coca, que terminan financiando pues que termina financiando la guerra, a la vez que también hay un ejercicio de resignificación de esa planta ancestral, ¿no? Les comentaba que en nuestro departamento, pues las comunidades indígenas también son mayoría y hay un ejercicio de resignificación, ¿no? De traer a la memoria qué ha significado para las comunidades y para este territorio la hoja de coca, que está más ligado a lo ancestral, a lo medicinal, entonces también cómo empezamos a transformar esas prácticas, pues esas economías. Y de ahí, de reconocer los cambios en el uso del suelo, las afectaciones que esto ha tenido para las mujeres, de reconocer esos proyectos extractivos, de cómo se configura, de cómo también la mina llega acompañada de la militarización de los territorios, de militarizar un territorio, ¿qué significa? Ahorita lo decía la compañera Irma, el reconocimiento del cuerpo de las mujeres como botín de guerra, ¿no? Para marcar territorios, para generar miedos, para romper procesos organizativos. Digamos que en ese reconocimiento de todas esas situaciones que nos afectan de manera diferencial, pues la corporación le ha apostado a este espacio que es pues el Observatorio de Mujeres, Tierra y Territorio, que es una iniciativa investigativa desde el ecofeminismo, pero que es acción, una investigación, acción participativa, porque esto no sería posible sin las compañeras de los territorios que se suman a este espacio de investigación. Y lo digo porque si bien nosotras hemos hecho un ejercicio muy juicioso de documentación de esto que ha venido sucediendo y de las problemáticas, de cómo avanza la amarilla, ¿no? Esta política extractiva en nuestros territorios, de cómo el conflicto armado nos ha estropeado de manera diferencial, cómo se nos ha robado los hijos, la familia, cómo ha generado desplazamientos, cómo ha roto esas territorialidades que las mujeres históricamente hemos venido tejiendo con la tierra que habitamos. Pues todo eso sin las voces de las mujeres no sería posible. Entonces somos una iniciativa pues de investigación ecofeminista que le apostamos a la construcción de paz en este departamento y en el país a través de la documentación de estas realidades de las mujeres, de los análisis estadísticos, porque hay políticas, hay planes y programas de gobierno que hacen el llamado a la formalización de la tierra, a la recuperación de la tierra, pero en un contexto de constante conflicto armado, pues nos preguntamos cuáles son las garantías para volver a habitar el campo. Y las mujeres, pues, ¿qué garantías tenemos allí? Porque ante cambios constantes de roles, ¿no? De trabajar la tierra, a venir a la ciudad y acentuar esos roles asignados de cuidado, entonces, y luego volver a habitar un territorio que se ha transformado, entonces, ¿qué garantías de permanencia en esos territorios tenemos? Entonces, pues visibilizamos esas afectaciones en el cuerpo y la vida de las mujeres, pues a raíz de todas estas problemáticas que ya les he comentado. Le apostamos al reconocimiento y a la reivindicación de estas relaciones históricas y políticas, pues de las mujeres con sus territorios. Y bueno, también a ese reconocimiento de las afectaciones en términos de la emocionalidad, ¿verdad? Y pues el rompimiento de estos tejidos que se da por el rompimiento de ese tejido, de esas territorialidades construidas. Entonces, a través de las narrativas de las mujeres en diálogos con estos datos oficiales, entretejemos esa verdad colectiva en la que se reconocen, pues no reconocemos tantas,
no solamente de este territorio caucano, sino de otras partes del país, porque el conflicto nos ha golpeado pues a lo largo y ancho también del país, y esta problemática de, de las empresas y de estas economías extractivas, si bien se ha intensificado en nuestro territorio, pues es una realidad por la que atraviesa buena parte de nuestro país. Entonces allí como que nos vamos encontrando en esas otras realidades de norte a sur, con mujeres distintas, diversas, de distintas comunidades, bueno, de tantos sectores. Y allí, en la idea también del aporte para ayudar a sanar este, pues este país, ¿no? Desde las voces de las mujeres. Es importante mencionar que el observatorio nace hace 10 años y nace en esa inquietud de cuál es el acceso de las mujeres a la tierra. En verdad hay una relación, sobre todo en términos de lo jurídico, porque ya habíamos reconocido esa relación histórica, ¿no? Subjetiva, pero pues hay una necesidad de tener una pues una formalización, ¿no? Una formalidad con ese territorio, con esa tierra que habito. Entonces, de ahí, de pensar cuál era el acceso, el uso y el goce de las mujeres a la tierra, y estas otras reflexiones, pues nace el observatorio. Y es un observatorio que ha venido trabajando a través de 3 variables específicamente. Una que está muy ligada pues al conflicto armado, entonces pues ese conflicto armado, lo que ha implicado para el acceso, uso y goce de las mujeres a la tierra, preguntándonos esa relación jurídica de las mujeres a la tierra, y allí pues reconociendo pues esas barreras socioculturales e institucionales que no han permitido a las mujeres eh, formalizar, ¿no? Formalizar, saber que esa tierra que yo cultivo, que yo camino, que me levanto todos los días y veo, sobre la que tengo la huerta, me pertenece, y con tranquilidad me pertenece. ¿Por qué? Porque entonces también luego hay un reconocimiento de esa violencia patrimonial y esa violencia económica que pues juega tanto en nuestra contra en el momento en el que las relaciones de pareja se diluyen. Entonces el esposo termina vendiendo antes de el predio para dejar pues sin nada a las mujeres. O sea, hay una necesidad de la formalización, hay una necesidad de tener una relación jurídica pues más formal con la tierra. Entonces también de ahí parte nuestra segunda, y esta tercera variable, que es donde hacemos todos esos análisis de cómo avanza esa política de desarrollo que se basa en el extractivismo y la explotación de la biodiversidad en nuestro departamento, y las consecuencias que eso ha tenido en el cuerpo y la vida de las mujeres. Y esto que nos ha permitido, pues a través de este ejercicio investigativo y de documentación, reconocer al menos 13 formas diferentes de afectaciones diferenciales en el cuerpo y la vida de las mujeres, que pasan pues por la salud, por la salud física, la salud sexual y reproductiva, ¿no? Las enfermedades respiratorias en la piel, pero también por la manera en que se va rompiendo el tejido social, el aumento del consumo de sustancias psicoactivas, el aumento del porte de armas, la desescolarización y todas estas afectaciones pues, que se dan pues, en términos de lo social. Y bueno, también lograr identificar cómo esta política minera que se asienta en los territorios está afectando también esos ejercicios de restitución de tierras para las mujeres, porque eh, digamos que la restitución de tierras es una de las medidas que el gobierno nacional encontró para reparar a la población víctima del conflicto armado. Y hemos hecho un seguimiento muy juicioso a cómo avanza esa política de restitución de tierras, porque ordena unas acciones específicas para las mujeres, pero debemos decir, lamentablemente, no hay una voluntad para la implementación de estas acciones en términos pues, del enfoque de género, específicamente de las mujeres, pues que nos beneficien como corresponderían. Y ahí, en el marco de esa política de restitución de tierras, seguimos encontrando la necesidad de las mujeres de volver a la tierra, de volver al territorio, y bueno, de reconstruir esa memoria
que se vio fracturada pues, por ocasión del conflicto armado. Entonces, hemos podido mirar cómo esta política minero-energética ha venido también obstaculizando ese proceso de restitución de tierras para las mujeres, porque el predio que es restituido a las mujeres se traslapa con el título minero. Entonces, no hay garantías para volver, ¿no? Y si vuelven, pues todos estos conflictos alrededor. Y también porque nos ha permitido reconocer esos territorios étnicos, pues territorios que son sujetos de derechos donde no debería explotarse ningún tipo de mineral, ningún tipo de la biodiversidad, en ninguna de sus formas. Eh, y estos territorios, pues, podríamos decir pues de manera muy coloquial, la política de desarrollo entonces se pasa por la galleta el reconocimiento de los territorios étnicos y llegan a los territorios y no hacen consulta previa. Entonces también nos vamos preguntando cómo son esas formas de participación de las mujeres en estos espacios comunitarios y de toma de decisiones. Entonces, a través pues, de los ejercicios de consulta previa, por ejemplo, porque sabemos que estos liderazgos comunitarios están muy asumidos por los hombres y ahí hay una lucha también importante por el reconocimiento de la voz y de los aportes de las mujeres. Entonces, hemos venido en ese ejercicio de documentación, de análisis, de visibilización, de denuncia, de lo que viene pasando en nuestro departamento y de cómo las mujeres caucanas, las mujeres diversas caucanas, pues hemos venido siendo afectadas de manera diferencial. Ese es en nuestro observatorio y bueno, venimos haciendo ese ejercicio de documentación de manera anual. Anualmente estamos elaborando pues estos informes que vamos a conocer a la sociedad civil, pero con unas recomendaciones importantes a la institucionalidad, pues en aras de proteger los derechos de las mujeres, ¿verdad? De proteger esos liderazgos de las mujeres y pues de promover, pues de seguir acompañando más bien, de acompañar esos procesos que las mujeres han venido gestando de resistencia a través de prácticas cotidianas que protegen la tierra, la agroecología, sembrar alrededor de los ojitos de agua, de estos ejercicios pedagógicos que se dan desde la oralidad, porque nuestro departamento, al ser un territorio pues con una presencia étnica bastante alta, hemos aprendido, ¿no? Que la historia es oral y la transmisión de las costumbres y estas prácticas es oral, entonces la tierra es importante para ello. Pues muchas gracias, Yandeli. No sé si puedes poner... Perdón. Yandeli, no sé si puedes poner en el chat, no sé si algún enlace o algo donde la gente pueda tener más información sobre el observatorio, quizá no sé si de la red de comunitar o algo así, a la web. Ok, sí, pues en este momento tenemos la página en reestructuración, unos cambios chiquiticos para justo alimentarla más con todo esto que hemos venido haciendo, pero les puedo regalar la página, la pueden consultar en estos días igual. Quizá no la encuentran, pero así como vigente en estos momentos, pero ya en los siguientes días ya vamos a estar allí de nuevo. Y ahí pues van a encontrar también cada uno de los informes que nosotras desde el observatorio hemos elaborado y otras acciones también de juntanza de las mujeres, como les comentaba hace un momentico, la Agenda de Paz de las Mujeres del Cauca, que es un ejercicio de articulación organizativo bastante importante y es referente también de cómo las mujeres nos podemos juntar para hablar y para gestionar y para proponer acciones, pues en pro de transformar estas realidades que nos han venido afectando. Vale. Muchas gracias. Si puedes escribirme en el chat, te lo agradezco. Vamos a empezar la ronda de preguntas. No sé si alguien se anima. Tenemos abierto el chat para que dejen las preguntas por ahí. No somos muchos igual. De momento hay una nada más, ¿no? Sí. Hay una pregunta que no está dirigida a nadie en concreto, o sea que puede responder cualquiera de las tres o las tres, como quieran. De momento hay una pregunta que es... a ver. No, hay más de una. A ver, sí.
¿cuáles son, como han estado haciendo como toda la reflexión un poco desde los espacios rurales, comunitarios indígenas, la pregunta que hace Pilar Godínez de la UNAM, ella nos pregunta que cuáles son o podrían ser las sinergias con las compañeras y los espacios urbanos. No sé si alguna quiere preguntar. La siguiente pregunta es para Andrea, así que quizá esta primera la puede contestar Irma o Yandel. Bueno, yo no sé si haya como más como una respuesta, incluso reflexionar entre todas y pensar entre todas y todos quienes estamos aquí, cuál pudiera ser como esos vínculos, ¿no? Primero, en términos así como generales, hay una cosa que si nosotras hemos escuchado y puntualizamos, vemos que todas tenemos todas nuestras propuestas están muy vinculadas al territorio. Y, o sea, estamos muy posicionadas de los procesos territoriales. Y lo que ha hecho el sistema capitalista, que ha sido la concentración de la población en grandes ciudades, donde las ciudades las vamos habitando sin territorializarlas, es decir, sin apropiarnos del espacio. Yo creo que eso es como un mecanismo o una estrategia del sistema, y me parece que ahí hay una clave, ¿no? Diría en términos de poder poner estos diálogos. Cada vez que nosotros nos aislamos en términos de los sistemas, tal y como está diseñado el sistema económico y patriarcal, en esa medida nosotros estamos dando más cuenta de esos sistemas que de lo que estamos proponiendo quienes estamos más afianzadas territorialmente. Entonces, cuando pienso, por ejemplo, en esta pregunta, pienso también en clave del territorio y en clave de lo que sucede en las ciudades con las mujeres, ¿no? Que son ciudades bastante hostiles con nosotras. Y allí, en ese poder empezar a tender estos puentes donde nosotras, por ejemplo, desde los territorios, desde lo más rural, estamos proponiendo ante propuestas, monocultivos, llenos de agroquímicos, estamos pensando entonces en pluricultivos y agroecológicos. Allí entonces tenemos un consumo que está en las grandes ciudades, que también tendría que volcar un poco a esto que se está trabajando, que tiene que ver con unas comercializaciones más justas en relación con la menos intermediación posible. Y en términos de esos consumos, no solamente porque se consuma o se creería yo, o un poco, vuelvo y digo, para ponerlo en diálogo, este esfuerzo que hace de la producción de la alimentación agroecológica también tiene que ver con unos modos de cambio de consumo. No solo por la intermediación, sino porque cuando producimos agroecológicamente y de manera pluricultivo, cuando hay más diversidad, pues las manzanas así gigantes rojas de los supermercados no las van a encontrar en las propuestas agroecológicas de distribución. Y entonces esto también nos va cambiando una manera de cómo vamos viendo que la naturaleza, al igual que nuestros cuerpos, son diversos, no son homogéneos los productos, lo que nos comemos. Tampoco el nivel entonces, bueno, hay una interpelación hacia el consumo y yo también pensaría que todas estas propuestas que tienen que ver con volver a mirarnos territorialmente, que nos interpelan las grandes ciudades sobre nuestros consumos, creo que es interesante también poder generar, no solamente volcar los ojos hacia nuestro afianzamiento territorial donde estamos, sino interpelarnos respecto al consumo que hacemos. Y yo creo que ahí empezamos a tender los puentes de diálogo y de construcción. Los huertos urbanos, por ejemplo, es una alternativa de acompañamiento y de resistencia a esto que nos están planteando de manera tan abrasiva con nosotros, los seres humanos. Ahí voy dejando abierto. Vale, muchas gracias, Irma. La siguiente pregunta. Y finalmente, perdón, y finalmente una cosa que se me queda, pero lo digo porque estoy en invierno, yo estoy en este momento en Argentina y empezó el invierno, o sea, pensar que en invierno
tenemos que vivir como si estuviéramos en verano y no respetar los ciclos también. No te digo que te mueras de frío o que te mueras de calor, pero que tampoco, que también podamos comprender y poder vivenciar los ciclos de la naturaleza en nuestros propios ciclos del cuerpo. Y esto también sucede mucho en los niveles de consumo de energía. Vuelvo al consumo, pero digo esto porque acabo de sentir frío en mis pies. Tiene que ver con esto. O sea, con que hay también una mirada sobre la comodidad para vivir permanentemente. O sea, nada que nos incomode. Y yo creo que no es la incomodidad por la incomodidad, es la incomodidad también en términos de un diálogo de respeto con estos ciclos de producción, estos ciclos de la naturaleza y cómo nosotras nos instalamos en esos ciclos de la naturaleza. Muchas gracias, Irma. La siguiente pregunta es para Andrea, que desde Galicia le preguntan que, bueno, le cuentan que están sufriendo un poco lo mismo que está pasando con las empresas, con los megaproyectos eólicos, ¿no? Hay varios lugares de España donde están llegando también megaproyectos. Entonces, la pregunta es, ¿qué empresas transnacionales son las responsables en este caso? Supongo que para ver si están en la misma. ¿Y qué alianzas se pueden tejer entre los dos territorios para poder apoyar estas resistencias desde ambos lados? Andrea. Sí. Bueno, yo creo, supongo que son las mismas, un poco porque también a partir de otras compañeras y compañeros con los que nos hemos relacionado, digamos, en las regiones y en otros espacios, compartimos las preocupaciones, ¿no? Principalmente aquí en el Istmo están pues, ya Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia. Son las empresas que están acaparando bueno, que tienen los mayores parques eólicos en la región. Y bueno, como ya lo habíamos comentado anteriormente, el principal problema es la manera en la que entran al territorio, un poco también de la mano de los vacíos legales que va generando el Estado, ¿no? Para poder privatizarlos, para poder acceder a través de contratos que para nosotros son ilegales, ¿no? Como pequeños contratos que van sumando grandes extensiones de tierra. Y creo que para seguir sumando, ¿no? En contra de la instalación de estos megaproyectos, pero también para tener una vigilancia permanente sobre una vez, porque ya en el Istmo hay 28 parques eólicos instalados, ¿no? O sea, no es el problema solo que quieren instalarse más, sino que ya se han instalado. Entonces, no solo es pensar que vamos a luchar en contra de los que pretenden instalarse, sino qué vamos a hacer con los que ya están, ¿no? En ese sentido, retomo un poco lo que comentaban y compartían Irma y Yandeli, ¿no? Es pues seguir visibilizando lo que está sucediendo, ¿no? Seguir cuestionando el uso de esta energía, ¿no? Para qué más, y sobre todo, para qué más energía de la que ya está instalada, de la que ya se produce en la región, cuál es el fin de estas empresas, ¿no? Visibilizar pues, lo que está sucediendo en la región para nosotros es muy importante, no solo en términos de la privatización, sino todo lo que esto significa, con quienes están relacionados estas empresas, lo que están haciendo en los cuerpos de las mujeres, en los territorios en los que estamos, ¿no? Defender, creo, la biodiversidad es muy importante también, entender que si siguen habiendo estos procesos de privatización, de despojo y de acaparamiento, estamos acabando con una parte del planeta, ¿no? Y no podemos seguir acabando con el planeta de esta forma. Y en ese sentido, pues seguir construyendo estas contranarrativas que para nosotros es muy difícil, aparentemente, digamos, fácil de desmantelar, pero un poco lo que comentaba Irma, ¿no? Se termina siendo complicado hablar de energía verde, por qué es energía verde, por qué es energía limpia, ¿no? De todos los contratos que se generan alrededor de la producción energética, de cómo actúan estas empresas con complicidades de los estados también. Y para nosotras y nosotros ha sido muy importante a través de los vínculos que hemos hecho, posicionar esto, ¿no? Las responsabilidades que tienen no solo las personas o las empresas que consumen esta energía, sino también las responsabilidades que tienen los estados de dónde son esas empresas, ¿no?
seguir señalándolos y contar pues las experiencias que estamos viviendo en el Istmo. En ese sentido, pues seguimos haciendo vínculos con otros territorios que están viviendo los mismos procesos, los mismos problemas que nosotros, pero también haciendo vínculos pues con estos territorios de donde son las empresas para cuestionar la responsabilidad social y climática que tienen las empresas, ¿no? Y yo solo quería agregar un poco a lo que habían respondido sobre el vínculo que hacemos las mujeres con indígenas, rurales de campo, con las mujeres de ciudad. Y bueno, como lo hacemos permanentemente y partir de esto que comentaba Irma sobre el afianzamiento territorial, ¿no? Pensar que aunque estamos en diferentes territorios, estamos compartiendo pues problemas de despojos similares, violencias similares, ¿no? En términos pues del derecho a la ciudad de las mujeres, ¿no? De las violencias que sufren las mujeres en las ciudades y pensando concretamente en las ciudades que están cercanas a mi región, ¿no? Como Chiapas, con todo el acaparamiento de agua que tienen las empresas también y que están dejando sin agua a las familias que viven allí, pero también a las mujeres y a todo lo que esto implica, las enfermedades que tienen las mujeres, el aumento de los feminicidios, de las violencias. Yo creo que es una forma de vincularnos también, seguir pensando en cómo podemos protegernos y acuerparnos ante las violencias extractivas que vivimos y ante propuestas que tenemos para habitar los territorios en los que estamos como mujeres, no solo como personas interdependientes con la tierra, sino mujeres interdependientes, ¿no? Las mujeres dependemos, las mujeres del campo y las mujeres de ciudad y las mujeres rurales. Y solo eso. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Hay otra pregunta que se la voy a pasar a Yandeli. Es abierta, o sea que si luego quieren comentar algo. Pero la pregunta es de una colaboradora del Legado Gaia y de Futuros Indígenas que pregunta sobre los sentipensares en cuanto a los retos y las violencias patriarcales que hay dentro de las mismas luchas por la defensa de la tierra. Que cómo se posicionan básicamente o pueden compartir cómo se sienten con las violencias y retos patriarcales dentro de los procesos de resistencia. Bueno, la verdad es que en el reconocimiento primero de esas violencias, ¿no? Que se sustentan en ese sistema pues patriarcal, más bien es como ir de allí, porque están tan naturalizadas que empezar a hablar de estas violencias muchas veces se interpreta como querer romper esos procesos organizativos o esas formas de vida y relacionarse pues de las mujeres con sus compañeros en algunas comunidades, sobre todo en las comunidades étnicas. Entonces hemos venido trabajando primero desde, pues, como ya lo decían las compañeras, del reconocimiento del cuerpo como primer territorio, pues que se debe cuidar, proteger y donde internamente y hacia afuera también estamos librando pues constantes disputas, ¿no? De luchas por el reconocimiento de lo que somos, de lo que hacemos. Y en ese sentido, pues el reconocimiento de estas violencias patriarcales entra en juego con procesos de liderazgos de mujeres que se empiezan a forjar. Y en la medida en que empezamos a salir de ese constituido, ¿no? Ya asignado, entonces las mujeres rebeldes que empiezan a salir del molde y que ya que tienen que sufrir violencias, pues se intensifican estas violencias en sus hogares, en sus familias y que esos liderazgos pues empiezan a no ser vistos ni reconocidos, señalados, no solamente por hombres, sino por otras mujeres, porque debemos reconocer que este sistema nos han mantenido pues en la naturalización de estas situaciones. Así que también ha sido una lucha pues de las compañeras, por mencionar pues casos de las compañeras indígenas dentro de sus gobiernos propios,
porque en verdad sean judicializados, sean castigados pues este tipo de situaciones, estas violencias, porque ya sabemos que en el marco de la justicia propia, estas violencias son vistas como situaciones que desarmonizan, ¿no?, a la comunidad. Y todavía pues asentando esos patrones y esos estereotipos de las mujeres, del cuidado y demás. Entonces, en la medida en que se desarmoniza las mujeres porque son víctimas de estas violencias, pues la tierra no produce. En ese sentido, entonces es más bien como que las prácticas propias, esperan las mujeres pues poderlas transformar, que en verdad sea un castigo que a estos perpetradores de las violencias, que en verdad siente precedentes, ¿no? Porque pues, los mayores índices, por ejemplo, de violencia sexual pues se dan en comunidades indígenas. Entonces, ¿cómo vamos acompañando también esos procesos de las compañeras que han venido reconociendo ya y desnaturalizando las violencias, y cómo esperan incidir en la transformación de la justicia propia sin que ello sea visto como prácticas que quieren romper, ¿no? La cultura? Eso como por mencionarlo de esa manera. Igual, eh, el nivel de estrés de las mujeres y de las mujeres que se van formando en estos liderazgos, que van adelantando acciones en sus territorios, es altísimo, porque pues no solamente se les reprime pues en el hogar por seguir, no como por empezar a participar de estos espacios más abiertos, políticos, públicos, sino también que dentro de esos propios procesos comunitarios, organizativos, tienen que librar pues la lucha porque sean escuchadas. Entonces, el tener que hablar fuerte para que lo que nosotras expresamos sea tomado con seriedad, ya también tiene unos efectos, no es una violencia simbólica en esos ejercicios de liderazgo que se sigue sustentando en estas prácticas, en este sistema patriarcal. Entonces, también esas otras formas de afectación en lo emocional de las mujeres, en la salud mental de las mujeres por sus ejercicios de liderazgo. Y ahí me permito también aportar un poco a esa primera pregunta, porque en este territorio hubo por mucho tiempo un nivel de polarización bastante fuerte, porque pues la forma de garantizar derechos o el ejercicio de los derechos ha sido a través de la movilización. Entonces, esa carretera importante que yo les comentaba hace un momentico, que conecta el país con Ecuador, sobre esa carretera nos hemos asentado muchas veces, sobre todo las comunidades étnicas. Entonces el imaginario de que todo el tiempo están reclamando derechos y ya tienen, ¿para qué quieren más? Y entonces en los centros urbanos donde se nos merma la comida, pues la comida que viene de otras partes, donde la gasolina no entra porque pues la vía nadie pasa, hay minga, y ahí puede haber minga 20, 25 días, un mes. Entonces, esos servicios, esos bienes y servicios se ven afectados en los centros urbanos, sobre todo en la capital. Entonces, ese imaginario de que ya en la ruralidad tiene derechos, ¿para qué quiere más? ¿No? Ha creado un nivel de polarización fuertísimo, que en pandemia, paradójicamente, nos damos cuenta que quienes terminan alimentando pues este sector urbano fueron las comunidades que estaban asentadas en la ruralidad. Y muchas de esas mujeres, pues por ocasión del conflicto armado, viven en la ciudad. Entonces ya se venían gestando procesos comunitarios de por ejemplo, de huertas caseras y de ejercicios de círculos de la palabra, pues a través de estas prácticas, ¿no? De vamos a sembrar algo y arreglar los tarritos que vamos reciclando, y recoger esas otras prácticas milenarias como el trueque, por ejemplo. Entonces nos puso de nuevo en diálogo con las compañeras pues que están en lo rural, y las compañeras que están acá, que estamos en los centros urbanos, para hacer esas reflexiones importantes de esa labor que se está desempeñando pues de la alimentación y demás. Y también cómo vamos haciendo esas reflexiones sobre
pues, de dónde vienen los alimentos, quiénes producen esos alimentos y a quiénes le estamos comprando. Y hay una reivindicación de las galerías en este espacio y entonces ya, no, pues vamos a comprarle a los campesinos, a las comunidades indígenas, a las compañeras indígenas y afro que son las que están trayendo los alimentos y como aportando a la eliminación de esa tercerización en la cadena, ¿no? Como de comercio de los productos donde pues quienes cultivan y quienes cosechan son los menos beneficiados porque viene el intermediario y compra pues a poco valor, pero entonces cuando nos llega a la ciudad los alimentos son costosísimos, son costosísimos. Ahora mismo tenemos un nivel de inflación sobre la alimentación el más alto del país. Entonces, miramos cómo vamos aportando también y cómo nos vamos ayudando. Yo creo que la pandemia fue un momento de reflexión bastante fuerte en ese sentido y de valorar el territorio que tenemos, el agua que corre, pues, porque nosotros tenemos, por lo menos aquí en la ciudad, en esta ciudad, pues la capital, el río Cauca nos atraviesa, o sea, aquí nomás uno sale y lo ves y te encuentras una cantidad de quebradas, de ojos de agua, de humedales ahora mismo, entonces mirar cómo el agua ha sido el centro pues para las reivindicaciones, el centro para las resistencias y mirar cómo nos vamos encontrando en eso que tenemos en común. Muchas gracias, Yandeli, y bueno, muchas gracias a las compañeras. Creo que no hay ninguna pregunta más. Así que vamos a cerrar porque también estamos fuera de tiempo. Bueno, ha sido un placerazo escucharlas. No sé si podría, Livia, hablar un segundito sobre esa Claro, última pregunta. claro, claro. Me tomo 3 minutos solamente para decirlo porque es supremamente importante, ¿no? Por lo que señalaba nuestra compañera Yandeli, pero en la Red Latinoamericana de Mujeres también hemos venido pensando esto, ¿no? Porque bien, venimos con procesos comunitarios étnicos, pero también en nuestras propias organizaciones, en los centros urbanos, donde todo el pensamiento de izquierda, revolucionario, nos encorsetan en relación de cómo vamos a dar una lucha afuera, o sea, casi todo este posicionamiento nuestro feminista, que lo privado también es público, ¿no? Ha sido muy cuestionado y en ese sentido solamente invitarles a mi compañera Carmen que me ayude con el link. Nosotras estuvimos trabajando en unos conversatorios sobre feminismos territoriales y ecologismo diversos en el Abya Yala y particularmente hicimos un proceso de cuidado con cómo cuidarnos al interior de la violencia patriarcal entre nuestras organizaciones. Y estuvimos en un proceso como de 3 meses previo para poder hacer este conversatorio y ese diálogo y las invitamos a que lo vean. Al igual que también estuvimos trabajando en el diagnóstico que les hablaba inicialmente, donde estuvimos trabajando con 25 casos, ahí que también va a quedar el link para que ustedes accedan. Logramos también empezar a pensar esas violencias que empiezan a aparecer y que las mujeres nos estamos animando a hablarlas. Solo eso, dejarles la información a disponibilidad. Muchas gracias, Irma. Yo he visto el conversatorio que hicieron y está súper interesante. También les recomiendo a todas las participantes que le echen una miradita. Bueno, pues me repito, es un placer haberlas estado escuchando. Muchas gracias por su tiempo, por compartir sus experiencias y sus reflexiones. Muchas gracias a los participantes por haber dedicado su tiempo también para escuchar y por acompañar, ¿no? Porque yo creo que parte de lo que se ha hablado aquí hoy es de la interdependencia, de la ecodependencia, de cambiar todo un sistema energético, pero sobre todo de hacer comunidad, ¿no? y de cuidarnos entre todas las personas que estamos haciendo resistencia y proponiendo otros caminos para que el mundo siga siendo un lugar bonito y habitable y poner la vida en el centro. Entonces, desde ASAD, pues muchas gracias a todas y espero que nos vayamos encontrando por el camino.